Bienvenido a una introducción a los límites de una secuencia. El objetivo de este video es determinar si una secuencia converge o diverge. Entonces, si los términos tienen una secuencia, una sub n se aproxima a un número L. A medida que n aumenta. Entonces podemos ver el límite, a sub n cuando n se acerca al infinito es igual a L. Y, las secuencias que tienen un límite, convergen y secuencias que no tienen un límite. Divergir. Entonces, echemos un vistazo a algunas secuencias. Aquí, tenemos la gráfica de una sub n igual a 1 más 1 sobre n, podríamos echar un vistazo a los valores específicos de los términos de la secuencia. Cuando n es igual a 1, tendríamos 1 más 1 sobre 1 que serían 2. Ese es este punto aquí. Cuando n es igual a 2, tenemos 1 más 1 sobre 2, eso sería 1,5 o 3 mitades. O, 4 tercios y así sucesivamente. Si echamos un vistazo a esto gráficamente, podríamos llegar a la conclusión de que los términos de la secuencia se acercan a 1 y, por lo tanto, el límite de la secuencia, a medida que n se acerca al infinito, sería igual a 1. Además, por lo que sabemos acerca de los límites, a medida que n se acerca al infinito 1 sobre n, se acerca a 0 y, por lo tanto, un sub n se acerca a 1. Echemos un vistazo a otra secuencia. Aquí, tenemos un sub n es igual a 1 más 2 veces n. De nuevo, si queremos que genere algunos de los términos a mano, dejaríamos n igual 1, 2, 3, etc. Así que n es igual a 1, tendríamos 1 más 2 veces 1 que sería 3, ese es este punto aquí. Cuando n es 2, tendríamos 1 más 2 por 2, eso sería 1 más 4 o 5. El segundo punto aquí, representa ese término, y luego cuando n es 3, tendríamos 1 más 6 o, a sub 3 igual a 7, como vemos aquí. Observe que, a medida que n aumenta, el valor de los términos también aumenta. Entonces, parece que, el límite como sub n como n se acerca al infinito, se acercaría al infinito y, por lo tanto, no existe. Entonces, diríamos que esta secuencia diverge. También es cierto que si una secuencia siempre está aumentando o disminuyendo, se llama secuencia monoatómica. Echemos un vistazo a una secuencia más, antes de ver otra definición. Aquí, tenemos una sub n es igual a 2 veces 1 negativo al poder de n dividido por n. Observe que n toma el valor de 1, 2, 3, y así sucesivamente se alternará, ya sea positivo o negativo en función del poder negativo. Entonces, esto se llama una secuencia alterna. Sigamos generando los primeros 2 o 3 términos. Si n es igual a 1, tendríamos 2 veces 1 negativo al primero, por lo que tendríamos 2 negativos divididos por 1 positivo. Entonces, cuando es 1, tenemos un sub n igual a 2 negativos, este es el punto aquí. Cuando n es igual a 2, este será positivo ahora, por lo que tendremos 2 veces 1 dividido por 2 que nos darían 1 en este punto aquí. Vamos a echar un vistazo a uno más. Cuando n es igual a 3, tenemos 1 negativo al tercero, que sería negativo 1 por 2, eso es negativo 2, dividido por 3 positivos. Por lo que tendríamos 2 tercios negativos y en ese punto aquí. Cuando n se aproxima al infinito, parece que estos términos se acercarán a 0. Entonces, por lo tanto, aparece el límite a sub n cuando n se aproxima al infinito, sería igual a 0. Y por lo tanto podríamos decir que la secuencia converge. Echemos un vistazo a la forma formal de determinar el límite de la secuencia. El límite a medida que x se acerca al infinito f es igual a L y f es igual a 1 sub n. Entonces límite el de 1 sub n cuando n se acerca al infinito es igual a L. Entonces, lo que esto nos dice es si podemos definir una función integral de x. O f es igual a la fórmula para la secuencia, y el límite de la función es igual a L. Entonces, el límite de la secuencia también es igual a L cuando n se aproxima al infinito. Y también es cierto que si el límite como n se aproxima al infinito, del valor absoluto básicamente igual a 0, ese también era el límite de 1 sub n, ya que n se acerca al infinito. Veamos algunos ejemplos más para determinar el límite de una secuencia. Aquí tenemos 1 sub n es igual a 3, y menos 2 dividido por n menos 1. Entonces, si dejamos f, igual 3x menos 2, dividido por x menos 1. Tenga en cuenta que f sería igual a 1 sub n. Entonces, eso significa que si tomamos el límite de la función cuando x se acerca al infinito, nos dirá el límite en la secuencia a medida que n se acerca al infinito. Esto debería ser una revisión.
Dado que, el grado del denominador numerador es igual a 1, este límite es igual a la razón del coeficiente principal. Entonces, este límite sería igual a 3, y como el límite de esta función es igual a 3, que dice secuencia limitada. Cuando n se acerca al infinito, también es igual a 3, y por lo tanto la secuencia converge. Ahora, tenemos un sub n igual a negativo 2 más, 1 negativo a la potencia de n. En este caso, es posible que no tengamos que definir una función, donde f sub n va a ser igual a sub n. Porque echamos un vistazo a estos términos, ya que n se acerca al infinito. Tenga en cuenta que este término aquí alternará entre 1 positivo y 1 negativo. Si el exponente es par, será positivo, si el exponente es impar, será negativo. Entonces, n es igual a 1, tendremos negativo 2 más 1 negativo, eso es negativo 3, cuando n es 2 tendrá 2 negativos, más 1 positivo que será 1 negativo, y luego, cuando n sea 3, esto será negativo nuevamente volveremos a 3 negativos. Cuando n es 4, esto traerá 1 positivo nuevamente a 1 negativo. Entonces, la secuencia alterna entre 3 negativos y 1 negativo. Por lo tanto, el límite, cuando n se acerca al infinito de un sub n no existe. Y, por lo tanto, la secuencia de divergencia. Este podría valer la pena graficar en la calculadora gráfica. Lo primero que debemos hacer es verificar que estén en modo secuencial. En y es igual, ya escribí la fórmula para una subnen de n, y comienza en una. Continúe y presione el gráfico, ya ajusté la ventana porque sabía que la secuencia alternaba entre 3 negativos y 1 negativo. Si presionamos graph, si presionamos trace, podemos ver los valores de la función en y. De nuevo, solo mostrando que esta secuencia no converge, solo alterna entre 3 negativos y 1 negativo. Vamos a echar un vistazo a un par más de esto. Aquí, tenemos una sub n igual a log natural m, dividido por 5n, dejemos que f igual log natural x, dividido por 5x. Y nuevamente note que f sería igual a un sub n. Entonces, tomaremos el límite de esta función cuando x se acerque al infinito, y eso nos ayudará a determinar si la secuencia converge o diverge. Entonces, en muchos casos, esto se convierte en una revisión de encontrar límites. A medida que n se acerca al infinito, esto es en forma de infinito sobre infinito. Entonces, para encontrar este límite, podemos aplicar la regla del hospital, lo que significa que podemos encontrar el cociente de las derivadas, y ver si podemos encontrar el límite de ese instante de este cociente original. Derivada de log natural x sería 1 sobre x. La derivada de 5x sería 5. Podemos simplificar esto si quisiéramos, a medida que x se acerca al infinito. Esto se acerca a 0, y esto no se ve afectado por x. Por lo tanto, este límite es igual a 0. Entonces, podemos concluir el límite de la secuencia. Cuando n se acerca al infinito, también es igual a 0 y, por lo tanto, converge. Aquí, tenemos un sub n es igual a 1 dividido por 2 negativos a la potencia de n. Y observe que el poder determinará si estos términos serán positivos o negativos. Entonces, esta será una secuencia alterna. Recuerde que anteriormente dijimos que, límite cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub n. Si esto es igual a 0, entonces, y también lo es el límite de un sub n. Entonces, lo que esto nos dice es que podemos ignorar el signo alternativo de la secuencia, y considere la misma función cuando todos los términos son positivos. Entonces, el valor absoluto de un sub n sería 1 sobre 2 a la potencia de n. Entonces, desde aquí dejaremos que f igual 1 sobre 2 a la x, y final el límite de esta función. Entonces, tendremos el límite cuando x se acerque al infinito, 1 sobre 2 a la x. Ahora aquí tenemos un numerador fijo y un denominador creciente, esto siempre se acercará a 0. Y esto implica el límite. Cuando n se aproxima al infinito del absoluto de una sub n, también debe ser igual a 0. Lo cual, en verde nos dice que, el límite como sub n, cuando n se acerca al infinito también es 0. Por lo tanto, la secuencia converge. Antes de continuar, avancemos y grafiquemos esta secuencia original para verificar que converja. Y el límite es igual a 0. Regrese a la calculadora gráfica. Presione igual, y escribiremos nuestra fórmula aquí. Entonces tendremos 1, dividido entre estamos escribiendo la secuencia original. Entonces, 2 negativos a la potencia n.
Entrar. Avancemos y ajustemos nuestras ventanas. Note cuando n es igual a 1. Tenemos la mitad negativa cuando n es igual a 2. Tenemos un cuarto. Entonces, tendremos que ajustar la escala en el eje y establezcamos nuestro mínimo y en el punto negativo 5, y los máximos y en el punto 5 positivo. Suelta y presiona el gráfico. Puede ser difícil ver estos puntos, pero esta secuencia converge a 0 con bastante rapidez. Presionamos rastro. Y luego la flecha derecha puede ver que los valores y hacerse pequeño muy rápidamente. Y aquí parece que está en 0, pero podemos ver por estos valores y, que no es que se esté acercando a 0 muy rápidamente. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.